De nuevo, bueno, vamos a ver dos ejemplos más de la guía de entropía, ¿sí? Para que tengan un poco de práctica. En este caso nos faltaba ejemplos de sistema abierto, ¿sí? El primer ejemplo les dice que tienen un flujo de aire que circula por un conducto horizontal aislado y es objeto de una medición de una práctica de laboratorio. Un grupo de estudiantes ha anotado los valores medidos de presión, temperatura y velocidad en dos puntos del conducto. Los puntos A, que tienen estas propiedades de acá, presión, temperatura y velocidad, y el punto B, que tiene estas otras condiciones. Y el ejemplo dice que, sin embargo, no han tomado nota de la dirección de flujo. Y nos pregunta si usando los datos que tenemos disponibles podríamos saber en qué sentido circula el aire, si circula de A a B o de B a A. Entonces, lo que podemos hacer es, ya que queremos conocer cuál es la dirección de ese proceso, plantear un balance de entropía. Como es un sistema abierto, el balance de entropía nos queda de esta manera. Nos dice que la velocidad de generación de entropía va a ser igual al caudal másico que yo tenga en el sistema por el cambio de entropía, menos las transferencias de calor que yo tenga dividido la temperatura de las fuentes con las cuales yo esté teniendo ese intercambio de calor. Como este ejercicio me dice que el conducto es aislado térmicamente, no voy a tener este término de transferencia de calor y simplemente me queda que la generación de entropía es igual al caudal másico por el cambio de entropía de mi sistema entre el estado inicial y el estado final. Entonces estoy trabajando con un flujo de aire y tengo que calcular cuál es el delta S. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo recurrir a las ecuaciones que tengo para gas ideal. ¿Sí? Yo elegí esta, que es la que tiene los datos de presión y temperatura, que son los datos que tenemos acá. Y a partir de esta ecuación podríamos calcular cuál es este delta de entropía. ¿Sí? Yo acá les puse que este R es el R específico. ¿Sí? Porque pienso usar el Cp que está expresado como kilojoule sobre kilogramos Kelvin. Y entonces en este término tiene que ir el R específico del aire, que sería el R universal sobre la masa molar del aire. Si por algún motivo ustedes tienen un Cp que está expresado por mol, bueno, ahí sí, este R tendría que ser el R universal. Siempre verifiquen que les queden consistentes las unidades de los dos términos para que los puedan sumar o restar. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es reemplazar estos valores acá en esta ecuación, ¿sí? Los reemplazo. Tengo la entropía del punto, si yo supongo que el aire circula del punto A al punto B, este delta de entropía me quedaría la entropía del punto B menos la entropía del punto A. Sería igual, bueno, a estos valores, sí, que son únicamente reemplacé lo que tengo acá. Recuerden que siempre las temperaturas tienen que ser temperaturas absolutas. No pongan temperaturas en grados centígrados acá porque no les va a dar la cuenta. Entonces, a partir de eso yo puedo calcular cuál es el cambio de entropía si supongo que el aire va circulando desde el punto A hacia el punto B. Reemplazando los valores y haciendo la cuenta, me da que ese cambio de entropía es menos 0,09 kJ sobre kilogramo Kelvin. Lo que me está diciendo esto es que este delta de entropía es negativo, entonces si yo vuelvo acá al balance de entropía que habíamos planteado, lo que me está diciendo es que la generación de entropía me daría negativa si el aire circula del punto A al punto B. Entonces, lo que concluyo de este ejercicio es que el aire no puede circular en este sentido de A a B, sino que tiene que circular al revés, desde el punto B hacia el punto A. ¿Sí? Porque en ese caso, el delta de entropía me va a dar este mismo valor, pero positivo. Y eso sí puede ser porque, bueno, la generación de entropía me va a quedar positiva y siempre que la generación de entropía tiene que ser mayor o igual a 0. Sí, este ejemplo, bueno, fue cortito y bastante sencillo, pero era para mostrarles a ustedes cómo podrían hacer para determinar la dirección de un cierto proceso o si un dado proceso podría ocurrir o no. Ahora vamos a ver un ejemplo que es un poquito más complejo, también de un sistema abierto. El ejemplo les dice que tienen vapor de agua ingresando una turbina adiabática a estas condiciones de presión y temperatura y les da la presión de salida de la misma. Les dice que la turbina produce una potencia de 5 megawatts y el rendimiento isentrópico es de 77%. Entonces tengo que calcular el flujo másico de vapor, la temperatura a la salida de la turbina y la velocidad de generación de entropía. Como todas las veces, lo primero que hago es identificar los estados que tengo en el sistema. Del estado inicial tengo presión y temperatura.
Del estado final únicamente tengo la presión y sé además que la potencia que genera la turbina son 5 megawatts, que la turbina es adiabática, entonces la velocidad de transferencia de calor va a ser 0 y además tengo el valor del rendimiento isentrópico de la turbina. Lo que podría hacer, ya que tengo dos datos del estado inicial, sería obtener el valor de entalpía de las tablas. ¿Sí? Si voy a las tablas, para 6 megapascales y 500 grados centígrados estoy en la zona de vapor sobrecalentado y saco este valor de entalpía, que ya lo voy a dejar para cuando plantee primer principio. Bueno, justamente ahora lo que hago es plantear primer principio. ¿Sí? Para sistema abierto me queda de esta manera. Pero no voy a tener transferencia de calor porque era una turbina adiabática, no voy a tener cambios de energía cinética ni potencial porque, bueno, el ejercicio no me da ningún dato de eso, así que voy a suponer los despreciables y me queda únicamente el término de la potencia y el término del cambio de entalpía. Ahora, a partir de acá yo no puedo sacar mucho porque tengo dos incógnitas, ¿sí? Tengo una sola ecuación. Tengo el W punto, que es 5 megawatts, y tengo la entalpía de entrada, que la saqué de tablas, pero me falta la entalpía de salida y me falta el caudal másico. Entonces lo que puedo hacer uso es de el rendimiento isentrópico, ¿sí? Este valor que me daba acá, que para una turbina lo puedo plantear como la potencia real que tiene esa turbina dividido la potencia ideal, es decir, dividido la potencia que podría generar esa turbina si el proceso fuera reversible. ¿Sí? Siempre el proceso ideal es el proceso reversible, ¿sí? Cuando yo digamos, tengo mi sistema funcionando de la mejor manera posible. Entonces, este rendimiento isentrópico siempre es menor que 1, porque voy a tener un trabajo, en este caso para los dispositivos que producen potencia, siempre voy a tener el trabajo ideal o el trabajo isentrópico dividiendo, porque digamos, lo que yo puedo producir si el sistema es reversible es mayor a lo que realmente estoy produciendo, ¿sí? Entonces el rendimiento isentrópico se expresa de esta manera, y si yo me fijo acá, este W punto es igual al M punto por el delta H, ¿sí? Entonces yo podría igualar esto, este cociente me queda igual al cociente de los delta de entalpía. El H1 lo tengo, el rendimiento isentrópico lo tengo. Lo que no tengo es la entalpía de salida real, ni la entalpía de salida que tendría el vapor si yo tuviera un proceso que es reversible, ¿sí? Pero esto lo que puedo hacer es obtenerlo de tablas. Ahora, ¿cómo es ese estado ideal de salida? ¿Sí? Yo lo que hago es comparar cuál es el estado real de salida con el estado que tendría de salida si el proceso fuera reversible. Que ese estado se denomina como estado 2S, es el estado de salida que tendría si el proceso fuera ideal, y ese estado tiene la misma presión de salida que tiene el estado real, ¿sí? ¿Ven? El estado de, digamos, la salida de la turbina tiene una presión de 100 kilopascales, y la presión que tendría de salida si el proceso fuera ideal es la misma. Lo que tiene este proceso es que no tiene un cambio de entropía, ¿sí? Tiene la misma entropía del estado inicial. Entonces, lo que puedo hacer, ya que yo tengo el valor de la presión, es obtener cuál es la entropía de entrada para saber cuál es esta entropía del estado 2 ideal, y a partir de ahí poder obtener cuál es la entalpía de salida si el proceso fuera ideal. Entonces, acá les puse los tres estados que tenemos. El estado inicial, que tengo todos los datos, el estado real de salida, del cual solo tengo la presión, el estado 2S, que es el estado que tendría si el proceso fuera ideal, el estado de salida que tendría si el proceso fuera ideal, y bueno, los datos que tenía de potencia y rendimiento. Cuando voy a la tabla con estos valores de presión y temperatura, como dijimos, estaba en la zona de vapor sobrecalentado, entonces directamente me fijo para 500 grados y esta presión de 6 megapascales, tengo este valor de acá de entropía del estado inicial, ¿sí? Saco ese valor de entropía y ahora,
con ese valor de entropía, que es este de acá, ¿sí? ¿Ven? Me daba 6,8803. Ese mismo valor de entropía es el valor que tiene el estado ideal de salida, el estado 2S. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya sé cuál es la presión del estado de salida ideal y tengo la entropía de ese estado, puedo venir a la tabla de saturación, ¿sí? De la tabla que tiene las propiedades de líquido y vapor, de líquido saturado y vapor saturado, perdón, y me fijo para un bar, ¿sí? Que serían estos 100 kilopascales, me fijo dónde cae este valor de entropía. Y si vengo acá, veo que este valor cae entre los valores de líquido saturado y vapor saturado, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo es que el estado ideal de salida sería una mezcla líquido-vapor. Entonces, tengo que calcular cuál es el título de ese estado ideal de salida, que lo calculo como veníamos calculando cuando teníamos los datos de entalpía, por ejemplo. El título de ese estado va a ser la entropía de la mezcla en ese estado menos la entropía del líquido saturado dividido la entropía de vapor saturado menos la entropía del líquido saturado. Reemplazo los valores que tengo acá en la tabla, que son estos dos, y saco que el título del estado ideal sería 0,92. ¿Y para qué me sirve ese título? Bueno, yo a todo esto lo que estoy buscando es calcular cuál es la entalpía del estado de salida ideal para así yo poder saber cuál es la entalpía real del estado de salida, ¿sí? Porque yo tengo el rendimiento isentrópico. Entonces, uso el estado ideal como un medio para obtener cuál es en realidad la entalpía real de salida. Entonces, con este título y los valores de entalpía de líquido saturado y vapor saturado que saco de esta misma tabla, ¿sí? Puedo calcular cuál es el H2S, cuál es la entalpía que tendría el vapor si el proceso que sigue fuera un proceso reversible. Entonces, reemplazo los valores que tengo acá, ¿sí? Vemos que la entalpía de líquido saturado es 417,46, que es este de acá, y la del vapor saturado 2675,5, que es este de acá. Saco cuál es la entalpía del estado ideal. Vengo acá, entonces tengo todos los datos del estado inicial, tengo todos los datos del estado 2S, y entonces puedo volver acá al rendimiento isentrópico, ¿sí? Tengo el valor del rendimiento isentrópico, que era 0,77, tengo las entalpías de entrada, la entalpía de entrada, perdón, y la entalpía del estado 2S. Reemplazo esos valores, este de acá, y lo que obtengo es que la entalpía de salida me da 2708,14. Ahora, ¿para qué quería esto yo? Para poder venir al planteo de primer principio que tenía al comienzo. Recuerdan que esto era diabático, entonces el calor que tenía acá no está y no tengo cambios de energía cinética ni potencial. Entonces, a partir de ahí, lo que puedo hacer directamente es despejar cuál es este m punto que me da 7 kilogramos por segundo, ¿sí? Entonces, para poder calcular yo cuál era este m punto, tuve que plantear primer principio y calcular a través de los rendimientos isentrópicos cuáles eran los datos del estado real de salida, ¿sí? Después, otra cosa que me preguntaba el ejercicio era la temperatura del estado 2, o sea, cuál es la temperatura real de salida, ¿sí? Si ven, tengo la presión y tengo la entalpía, ¿sí? Entonces yo podría de nuevo ir a la tabla y me fijo para esta presión de salida, que era un bar, cómo es este valor de entalpía con respecto a los de líquido y vapor saturado. Si me fijo, la entalpía que yo tengo es 2708,14. Vengo acá y me fijo que la entalpía de vapor saturado es 2675, o sea que estoy un poco por encima de esta de vapor saturado. Entonces tendría que irme a las tablas de vapor sobrecalentado. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo en las tablas no tengo datos de vapor sobrecalentado a 100 kilopascales. Tengo datos de vapor sobrecalentado, pero a presiones muchísimo mayores. Entonces lo que puedo hacer es utilizar el diagrama de Molière, ¿sí? Me fijo para este valor de entalpía, donde se cruza con esta línea de presión constante de un bar, voy y me fijo cuál es la temperatura, ¿sí? De nuevo, no se los puedo poner acá porque el diagrama es muy grande, pero fíjense, hagan la prueba ustedes de encontrar este punto
con este valor de presión y este valor de entalpía, fíjense, es más o menos 2700, casi 2700, ¿sí? Porque es muy fino ubicar un punto así, ¿sí? Entonces la lectura que tengan va a depender de cada uno, pero bueno, la temperatura aproximada de ese estado son 110 grados centígrados. Bien, obtuvimos la temperatura y por último lo que nos pedía era la velocidad de generación de entropía, ¿sí? Para calcular la velocidad de generación de entropía, planteo el balance de entropía. De nuevo, no voy a tener esta transferencia de calor, ¿sí? Entonces el balance de entropía me queda que la velocidad de generación de entropía es igual al caudal másico por el cambio de entropía. La entropía de salida, que sería la entropía del estado 2, aún no la calculé, ¿sí? La entropía de entrada sería la entropía del estado 1, que sí la tengo. Y esta entropía de salida la podría calcular de nuevo con el diagrama de Mollier, ¿sí? Si yo voy al diagrama de Mollier, tengo esta presión y esta entalpía, podría fácilmente obtener este valor de entropía, que me da 8,5 kJ sobre kilogramo Kelvin. De nuevo, si quieren, prueben de obtener ese valor, a ver si llegan a obtener ese valor, ¿sí? Así de paso se ponen prácticos con el uso del diagrama. Entonces ya tengo entropía de salida, entropía de entrada, caudal másico ya lo había calculado antes, directamente es reemplazar los valores y obtenemos que la velocidad de generación de entropía de este proceso es de 11,34 kW sobre Kelvin, ¿sí? Este es un ejemplo bastante típico de lo que es la guía que tienen ustedes que resolver. Les diría que traten de resolverlos a todos los ejercicios, sé que son unos cuantos, pero bueno, traten de resolverlos a todos, así se ponen prácticos, sobre todo con esta parte de rendimiento isentrópico, que no es muy fácil porque tiene un montón de cuentas, ¿sí? Pero siempre lo van a tener que plantear. Así que bueno, como recomendaciones finales, únicamente recordarles que para el cálculo de la entropía, o sea, para obtener valores de entropía, únicamente vamos a utilizar ecuaciones. Si es un gas ideal, voy y utilizo las ecuaciones correspondientes al gas ideal, o si es una sustancia incompresible, voy y utilizo la ecuación para el cambio de entropía de sustancia incompresible. En cualquier otro caso, voy a tener que ir a las tablas, ¿sí? Siempre que tenga mezcla líquido-vapor, tenga algún refrigerante, tenga agua, siempre voy a las tablas. Se los aclaro porque siempre nos pasa que, por ejemplo, están trabajando con vapor de agua y van y utilizan las ecuaciones de gas ideal, ¿sí? Y eso no es correcto. Y bueno, en casi todos los casos van a tener que plantear primer principio y balance de entropía, ¿sí? Si bien esta es la guía de entropía, no se olviden que tenemos toda una carga teórica anterior que van a tener que aplicar, ¿sí? Siempre van a tener que estar planteando primer principio y bueno, balance de entropía y calcular los rendimientos isentrópicos en este caso. Bueno, eso es todo. Espero que les vaya bien, que se haya entendido. Y bueno, cualquier cosa me consultan en clase. Adiós.